Factorización es el tema que continúa después de operaciones con polinomios y expresiones algebraicas en general. Y lo primero que debemos recordar es lo que se hacía cuando nos decían factorizar un número real. La factorización tiene que ver con expresar un número como un producto, ¿verdad? Pero no es un producto cualquiera, porque, por ejemplo, 3 por 10 es un producto que me da 30. 2 por 15 también, 6 por 5, pero ninguno de estos es la factorización de 30. Este producto también da 30 y ese sí es la factorización de 30. ¿Qué, qué características observamos en cada uno de estos factores? Porque cada uno de ellos ya no se puede descomponer más. En cambio aquí sí, el 6 se puede ver como 2 por 3. Aquí el 10 todavía se puede ver como 2 por 5. Aquí el 15 se puede expresar como 3 por 5. En cambio aquí ya cada uno de estos factores es como se denominan primo, ¿verdad? Que solo tiene dos divisores, el mismo y la unidad. Entonces, cuando nosotros expresamos un número como un producto de factores primos, entonces eso es lo que se denomina factorización de ese número. Entonces, en ese mismo orden de ideas, vamos a trabajar con factorización ahora de expresiones algebraicas. Para factorizar una expresión algebraica para nosotros, ¿verdad? Consistirá en expresar o expresar la misma como un producto de factores irreductibles, ¿verdad? Cada uno de los cuales ya, valga la redundancia, está reducido, ¿no? Ya no se puede reducir más. Entonces, vamos a estudiar diferentes casos de factorización. El primero es factorización por factor común. En este vamos a extraer el factor común con su menor exponente en los términos involucrados. Por ejemplo, si quiero factorizar esta expresión que tiene dos términos, observamos que ambas comparten la variable x, ¿verdad? Dentro de los coeficientes, pues no hay algo en común, pero sí en torno a la variable. La variable está en común en ambos términos. Entonces, lo que hacemos es extraerla con su menor exponente. Aquí está el cubo y aquí está el cuadrado. Entonces, la vamos a tomar como x al cuadrado. Entonces, sacamos x cuadrado, abrimos paréntesis, y después de haber sacado x cuadrado, entonces, de aquí va a quedar x nada más multiplicado con 5, porque como saqué x cuadrado, entonces todavía me va a quedar una x acá, queda 5x. Y de aquí saqué x cuadrado, o sea, lo saco completamente, entonces solo queda el 2. Vean aquí. Entonces, esta expresión ya es irreductible, ¿no? Ya está factorizada. Entonces he logrado escribir esta expresión original como un producto de dos factores, cada uno de los cuales ya no hay más que hacerle con respecto a factorizar. Aquí tengo otro ejemplo. En este hay tres términos. Cada uno de ellos tiene las variables m, p y q. Esa variable está presente en todos ellos, está en común. Y también hay coeficientes que tienen algo en común, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que 64 es 2 a la 6, 24 es 2 a la 3 por 3 y 16 es 2 a la 4. Entonces observamos que está en común el 2 en todos ellos. Entonces lo voy a sacar con su menor exponente, que sería la 3. M, el menor exponente que tiene es 1. P y Q también. Es el menor exponente que observamos en esas variables. Entonces sacamos 2 a la 3, M, P y Q. Aquí está. Y abrimos paréntesis. Luego entonces, de 2 a la 6 saqué 2 a la 3. Entonces va a quedar 2 a la 3. De este término.
La m sale completamente, entonces ya no va a estar presente en lo que quedó. De p cuadrado estoy sacando p, entonces queda una p. Y de q al cubo estoy sacando q, queda q cuadrado. Esto es lo que queda de este término cuando hemos sacado esto de común, de factor común. De aquí he sacado 2 a la 3, entonces ya el 2 desaparece y solo queda el 3, una m, una p y la q sale completamente. Esto es lo que queda al sacar de este término esta expresión. De 2 a la 4 hemos sacado 2 a la 3. Queda un 2, 2 a la 1. Y MPQ sale completamente. Entonces solo queda el 2. Ya esta expresión no se puede reducir más y esta tampoco. Entonces esta sería la factorización de nuestra expresión algebraica original. Aquí tengo otro ejemplo de lo que podríamos hacer con factor común. Miren que aquí tengo esta expresión algebraica y esta otra separada con este signo más. Ambas comparten este factor x más y menos 1. X más y menos 1. Entonces lo puedo sacar de factor común. Como en ambos está con exponente 1, entonces lo extraemos con exponente 1. ¿Verdad? Ponemos ahí entonces x más y menos 1. Abrimos paréntesis para ver qué es lo que queda de toda la expresión al sacar x más y menos 1. Entonces, al sacar x más y menos 1 de esta expresión, solo queda el 5. Aquí está. Más. Y aquí, al sacarlo, queda z. Entonces, aquí, esta expresión ya no se puede factorizar más y esta tampoco. Esta sería la factorización de la expresión original. Vean este otro. En principio observamos tres términos. Este es uno, este es otro y este es otro. Así como están, no se observa algo en común, todos. Porque este es A más B a la 2. Este solo es 2A y este es 2B. No se ve algo en común en los tres términos. Sin embargo, estos dos tienen en común el menos 2. Al extraer ese menos 2 de estos dos términos, me queda menos 2 por A más B, de aquí. Ahora observamos nuevamente toda la expresión. Vemos que ahora tengo este término a la 2, menos 2 veces A más B a la 1. Está presente en toda esta expresión el A más B. Está en común. El menor exponente es 1, porque aquí está la 2. Entonces sacamos A más B. Al sacar A más B, aquí está. De aquí nos queda, como está la 2, nos queda un A más B siempre. Y de aquí lo hemos sacado completamente, entonces solo queda el 2. A más B menos 2 por A más B. Esta sería la factorización de esta expresión. El otro caso de factorización es lo que se denomina factorización por agrupación de términos. Aquí está una ilustración de este caso. Tengo una expresión que tiene 4 términos, miren, ¿sabes? Separados, en este caso por signos más. Este es un término, este es otro y este es otro. Si ustedes observan, esos términos no tienen algo en común, es decir, todos ellos, algo que esté presente en todos ellos. Algo significativo, por supuesto, que no sea 1, porque el 1 está presente en todo, ¿verdad? Porque esto lo puedo ver como 1 por xy al cuadrado, 1 por xyz al cuadrado, 1 por w
y cuadrado y 1 por wz cuadrado, pero ese 1 que está presente en todos no me sirve en términos de factorización, ¿verdad? Que es lo que ando buscando hacer. Entonces, a diferencia del 1, no hay ningún otro factor que esté presente en todos ellos. Sin embargo, podemos observar que hay algo en común, tal vez no en todos, pero sí en dos de ellos. Por ejemplo, aquí, estos dos tienen en común la X y estos dos tienen en común el W. O con este tienen en común a Y y con este tienen en común el Z cuadrado. Entonces podríamos agrupar a esos que tienen algo en común. Aquí decidimos agrupar los dos primeros y agrupar los dos últimos que están agrupados, los ponemos en paréntesis, ¿verdad? Y los separamos con un signo más. Como dije, también podríamos haber agrupado, en lugar de estos primeros dos, pude haber agrupado este con este y este con este. Esa es otra opción, lo pueden hacer ustedes de esa forma para probar que llegan al mismo resultado. Bueno, una vez que armamos estos grupos, que la característica de esos grupos es que tienen algo en común, entonces sacamos ese factor común, ¿verdad? En este caso es X, me quedaría esto. De aquí sacamos factor común W y me quedaría esto. Ahora observamos a esta altura lo que nos ha quedado y vemos que en esta expresión está presente el y cuadrado más z cuadrado y y cuadrado más z cuadrado. Lo sacamos de factor común. De aquí me quedaría x y de aquí me quedaría w. Al sacar el factor común y cuadrado más z cuadrado. Esta expresión que nos ha resultado ya no se puede factorizar más. Ya son expresiones, factores irreductibles estos. En eso consiste la factorización por agrupación. Entonces, ahorita, los ejemplos que vamos a dar es ejemplos donde se hacen agrupaciones de términos que tienen algo en común, ¿verdad? Pero cuando hayamos visto más casos de factorización, las agrupaciones van a ser todavía con más amplitud de criterio, es decir, no solo el criterio de que tengan algo en común, sino que puedo agrupar varios términos si ese grupo forma un nuevo caso de factorización, por ejemplo. Ese puede ser otro criterio para agrupar, no solo porque tienen factor común, sino porque pueden representar otro caso de factorización de los que vamos a ver. Aquí hay otro ejemplo de una factorización por agrupación de términos. En este caso, estoy agrupando este de aquí con este de aquí, porque tienen en común, perdón, estoy agrupando este de aquí, PQ, con CACO, que es este de acá. Aquí está. Y estoy agrupando este con este que tienen en común aéreo. Y siempre lo separamos con un signo más. No olviden esto, por favor. Arman los grupos y separan con un signo más. Ese signo más, después, dependiendo del trabajo que hagamos en este factor, puede cambiar a menos, el cual es el caso en este ejemplo. Aquí sacamos el factor Q, queda esto, y de aquí sacamos el factor R, queda esto. A esta altura, después de sacar ese factor común, sacamos estos factores comunes, esperamos entonces que aquí nos quede una nueva expresión que tenga algo en común. Eso fue lo que pasó aquí. Miren, cuando saqué factor común aquí y aquí, nos quedó una nueva expresión que tenía algo en común. Bueno, eso es lo que esperamos aquí. Que cuando agrupamos y sacamos factor común, la expresión que queda tenga algo en común. Pero aquí tengo P menos K y aquí menos P más K. No son la misma expresión. Sin embargo, si yo extraigo el signo menos,
de esta expresión, ¿verdad? Al extraer el signo menos, entonces sí vamos a tener la expresión P menos K. Bueno, de hecho, primero aquí ve, menos P más K es lo mismo que K menos P, ¿verdad? Está claro. Entonces, aquí se ve que aquí tengo P menos K y aquí K menos P. No es la misma cosa. Cuando es resta no es lo mismo. Si fuera suma, sí es lo mismo. P más K y K más P. Pero esto es P menos K y esto es K menos P. Entonces yo necesito que este esté como P menos K o este como K menos P. Cualquiera de los dos. Bueno, decido por este. Quiero transformar este en P menos K para que sea en común con este, ¿no? Pero en una diferencia, yo sé que las diferencias no son conmutables. Sin embargo, yo puedo expresar a menos B como B menos A si le antepongo un signo menos. O sea, yo puedo invertir, ¿verdad? O conmutar, si quisieran decirlo así, una diferencia si le antepongo un signo menos. Entonces, si yo quiero tener aquí P menos K, no hay problema, pongámoslo como P menos K, pero le tengo que anteponer un signo menos. Entonces, el más que teníamos se vuelve menos. Y en esta nueva expresión tenemos P menos K en común. Sacamos P menos K y nos queda Q y menos R. Si tienen alguna pregunta, me dicen. El otro caso de factorización, caso número 3, es factorización de diferencia de cuadrados. En las diferencias de cuadrados, recuerdan ustedes este producto notable, cuando teníamos una resta de dos números por la suma de los mismos números, me daba el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Bueno, esa misma fórmula ahora la vamos a usar para factorización. Cuando tengan una diferencia de cuadrados, yo puedo encontrar dos factores para esa diferencia. El primero es la diferencia de las raíces cuadradas de esos términos y el segundo es la suma de las raíces cuadradas. O sea, mejor dicho, una vez que le saco la raíz cuadrada de este, que es A, la raíz cuadrada de este, que es B, y los restos, luego los pongo o los escribo en forma de suma. El orden no importa, puedo poner primero la suma y después la diferencia, porque el producto es conmutativo. Ejemplos. Si quisiéramos factorizar esta diferencia de cuadrados, entonces lo que hago es, el primer factor nace de la raíz cuadrada de este, es 2p, la raíz cuadrada de este, de 9, es 3. Entonces el primero va es una diferencia, una resta. Y luego solo lo copio con signo más. Y a estos son dos factores que no se pueden reducir más y corresponden a la factorización de esa diferencia de cuadrado. Aquí tenemos otro ejemplo. Una diferencia de cuadrados. Entonces, el primer factor se obtiene así. La raíz cuadrada de este es x. La raíz cuadrada de este sería la raíz cuadrada de 5, que como no es exacta, la dejo expresada nada más. Y la raíz cuadrada de y cuadrado, que es y. Aquí está el primer factor, que es la diferencia de las raíces cuadradas de estos términos. Y luego el siguiente factor, solo le escribimos de nuevo este, pero con signo más. ¿Okay? Esta técnica de diferencia de cuadrados es aplicable no solo cuando es diferencia literal de cuadrados, sino que puede ser una diferencia de potencias cuyos exponentes son múltiplos de 2.
Por ejemplo, aquí no tengo cuadrados, pero tengo múltiplos de 2. Los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Entonces, si la diferencia tiene exponentes múltiplos de 2, puedo aplicar la diferencia de cuadrados. Apliquémoslo. Aquí sería la raíz cuadrada de esto. Sería m a la 2, n a la 2, menos la raíz cuadrada de este, que es 1. Y luego lo copiamos con signo más. Ahora, este se puede continuar factorizando porque sigue siendo una diferencia de cuadrado. Entonces aquí está su factorización. La raíz cuadrada de este, que es este. La raíz de 1, que es 1. Aquí lo ponemos con resta y aquí suma. Y este solo lo copiamos porque ya no se puede factorizar más. Esta sería la factorización completa de esta diferencia de cuadrados. Aquí tenemos otro ejemplo de una diferencia de cuadrados. Aquí tengo una suma elevada al cuadrado menos un número. Entonces, si le aplico la técnica de factorización de diferencia de cuadrados, sería la raíz cuadrada de esto, que sería b. Lick la segunda parte porque ya no se puede seguir. Porque es una suma de cuadrados. Este de aquí, ¿verdad? Se puede aplicar Sí, sí, sí. diferencia de cuadrados. Para suma de cuadrados no son factorizables en el conjunto de los números reales. Solo Ok. las diferencias. Entonces, en este ejercicio, la raíz cuadrada de este es a más b. La raíz cuadrada de este, como no es exacta, la dejamos expresada. Me quedaría a más b menos raíz de 3. Y aquí a más b más raíz de 3. Solo cambiamos el signo menos y ya obtenemos el siguiente factor. Estos son otros factores que corresponden a la factorización de esa expresión que nos dimos ahí. Factorización de diferencias de cubos. También esta era una fórmula que vimos cuando vimos productos notables. Cuando teníamos este producto, nos conducía a una diferencia de cubos. Pues bien, ahora que tengamos una diferencia de cubos, yo voy a encontrar dos factores. El primer factor es la diferencia de las raíces cúbicas de ambos términos. Y este es el cuadrado de este. Este de aquí, el cuadrado de este. Y este de aquí es el producto de estos dos. Todos los de aquí van con signo más, cuando este va con signo menos. Veamos un ejemplo. Aquí tengo una diferencia de cubos, ¿ven? Tengo este al cubo menos un número. Entonces, la raíz cúbica de este sería mn. Y la raíz cúbica de este es 4. Entonces, mn menos 4 es el primer factor del que hablábamos en la fórmula. Entonces, el siguiente factor lo sacamos de aquí, ¿va? El cuadrado de este. El producto de este con este, sin tomar en cuenta el signo menos. Porque aquí todos van a ser sumas. Mn por 4. Y el cuadrado de este, que es 16. Aquí está la factorización de esta diferencia de cubos. Y tenemos otro ejemplo. La raíz cúbica de este, como 2 no tiene raíz cúbica exacta, entonces la dejamos expresada. La raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de p al cubo es p. Entonces me queda raíz cúbica de 2 por p. Menos raíz cúbica de 5 y raíz cúbica de q al cubo. Ahí está, este sería el primer factor. De aquí sacamos el siguiente factor, recuerda, entonces sería el cuadrado de este. El cuadrado de la raíz cúbica de 2 es raíz cúbica de 4. Y el cuadrado de p es p cuadrado. El producto de este con este sería raíz cúbica de 10 por p por q. Y el cuadrado de este, que sería raíz cúbica de 25, q a la 2.
Ahí tenemos entonces la factorización de esta diferencia de cubos. Igual que lo que hemos dicho en la diferencia de cuadrados, la fórmula también se puede aplicar cuando los exponentes de la diferencia no necesariamente sean cubos, sino múltiplos de 3. O sea, si en los exponentes tenemos 3, 6, 9, 12, entonces esa diferencia será sujeta de factorización a través de esta técnica. Por ejemplo, aquí la raíz cúbica de esta expresión es a a la 2, b a la 2. Recuerden que toda expresión radical tiene una expresión exponencial, ¿verdad? Por ejemplo, esto aquí, raíz cúbica de a a la 6, b a la 6, es lo mismo que tener a la 6, b a la 6 a la 1/3. Y si aplicamos la potencia de potencias, aquí sería 6 por 1/3, es 2. 6 por 1/3, es 2. Entonces me queda a la 2, b a la 2. La raíz cúbica de esto es a la 2, b a la 2. La raíz cúbica de 1 es 1. Entonces aquí está el primer factor del que habla la fórmula. El siguiente lo sacamos de aquí. El cuadrado de este sería a la 4, b a la 4. El producto de este con este, sin tomar en cuenta el signo, sería a la 2, b a la 2. Y el cuadrado de este, que es 1. Ahora, este todavía se puede factorizar más porque es una diferencia de cuadrado, el caso anterior. Esta sería su factorización. Y este ya no se puede factorizar más. En una diferencia de cubos, este factor no van a poder seguirlo factorizando. Solo se va bajando entonces. El que generalmente se puede seguir factorizando es el que va quedando aquí. Sobre todo cuando viene de exponentes que no son cubos, sino múltiplos de 3, diferentes de 3. Entonces, aquí está, esta sería la diferencia, la factorización de esta diferencia, que en este caso es el exponente 6. Un ejemplo adicional, tengo una diferencia de cubos donde este ya por sí mismo es una expresión algebraica, pero en sí es un solo término al cubo menos un número. Entonces puedo aplicarle la técnica de factorización de diferencia de cubos. La raíz cúbica de este primer término sería x menos 2y. La raíz cúbica de 27 es 3. Y luego de aquí, el cuadrado de este, más el producto de este con este, aquí está, y el cuadrado de este, que es 9. Aquí ya está la factorización. Aquí lo más que podemos hacer es, si quieren, desarrollamos esto, y simplificamos un poco ahí. Pero esto ya me quedaría x menos 2y menos 3. Aquí esto sería x cuadrado menos 4xy más 4y cuadrado. Una fórmula de producto notable. Y aquí 3x menos 6y más 9. Y ahí está. Esta sería la factorización para el ejemplo del numeral 4. La suma de cubo también se puede factorizar de manera similar a lo que hacíamos en las diferencias de cubo. La diferencia fundamental es que en las sumas de cubo el primer factor no es una diferencia, sino que es una suma. Y en el siguiente trinomio lo sacamos de manera similar que lo hacíamos en diferencia de cubos, solo que aquí el segundo término es negativo. En el anterior aquí todos eran sumas. Pero en la suma de cubos, entonces, el primer factor no es una diferencia, sino que es una suma. Y en el segundo factor, no todos son positivos, sino que el segundo es negativo. Y ahí todo es similar. Vean este ejemplo. Quiero factorizar esta suma de cubos. La raíz cúbica de este es a
La raíz cúbica de 1000 es 10 y la de esto es BC. Entonces el factor de la par lo sacamos conforme a lo que dice la fórmula, el cuadrado de este, menos el producto de esto con esto, aquí está, y más el cuadrado de este, que sería 100 b al cuadrado c al cuadrado. Aquí hay otro ejemplo. La factorización de esa suma de cubos sería la raíz cúbica de esto, que es m más 1. La raíz cúbica de esto, que no es exacta, sería raíz cúbica de 2, lo dejamos expresado. Y luego, a la par, el trinomio que corresponde a este factor sería el cuadrado de esto, este término, menos el producto de este con este, aquí está, y el cuadrado de este, que es raíz cúbica de 4. Aquí lo que hice fue desarrollar esta expresión y este producto, y esto solo lo copiamos, y a esa sería la factorización de esta expresión algebraica. Vean aquí también esta fórmula la podemos aplicar cuando los exponentes de la suma de los dos términos que tenemos no es necesariamente un cubo, sino un múltiplo de 3. Y aquí la raíz cúbica de esta expresión sería p al cubo o q al cubo. Creo que aquí tengo un error, permítanme. No, sí está bien. Sería, recuerden que en la expresión irracional, la expresión de impotencia de la raíz que estamos calculando, en este caso es raíz cúbica de p a la 9, es como p a la 9 entre 3, eso es p a la 3. Raíz cúbica de q a la 9 es q a la 9 entre 3, que es q a la 3. Bueno, ahí está, entonces este sería la raíz cúbica de este término y la raíz cúbica de 1, que es 1. Bueno, este es el primer factor que corresponde, según la fórmula, a la suma de las raíces cúbicas. Luego, el siguiente factor sería el cuadrado de este, que es p a la 6, q a la 6, menos el producto de este con este, más el cuadrado de este, que es 1. Ahora, este de aquí sigue siendo una suma de cubos, el mismo caso, mira, de factorización. Entonces, le aplico nuevamente la técnica y sería la raíz cúbica de esto, de q, más la raíz cúbica de 1, que es 1. Luego, el factor que corresponde a este primer factor, que sería este, que sería el cuadrado de este, menos el producto de este con este, y el cuadrado de este, que está. Estos dos son la factorización de este de acá. Este, como les había advertido, lo que corresponde al segundo factor, ya no se puede factorizar más, entonces solo lo copio. Y ahí está. Cada uno de estos factores son irreductibles. Ya saben que me pueden interrumpir para cualquier pregunta que tengan. Siguiente caso de factorización es de factorización de trinomios cuadráticos. ¿Sí? O sea, son 3 términos, uno de grado 2, uno de grado 1 y uno de grado 0. Vamos a ver el caso donde el coeficiente principal es 1. Y le denominamos a esa técnica que vamos a usar tanteo simple. No todo se puede hacer por tanteo simple, pero cuando se pueda, lo vamos a hacer de esta manera. Para un trinomio de estas características vamos a encontrar dos factores y los vamos a deducir así. El primer término de cada factor será un término idéntico que multiplicado entre sí le dé el primer término del trinomio cuadrático.
En este caso, entonces, dos términos que me dan son X y X. Y los ponemos de primero en cada uno de los factores. Ahora, buscamos dos números que multiplicados me den el último, pero que sumados me den el segundo coeficiente. Bueno, aquí hay que saberse las tablas, ¿no? Saber sumar nada más. 2 y 1 serían 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. Ya cada uno de estos no se puede reducir más. Si ustedes, naturalmente, o si ustedes multiplicaran este con este, van a llegar a esto. Esa sería como una forma de comprobación. La factorización está bien hecha si al multiplicar este factor con este, yo llego a la expresión original. Cualquiera de las factorizaciones que hemos visto, una forma de comprobarla es que si hago el producto, vuelvo a mi expresión original. Aquí tenemos otro ejemplo. El primer factor, mejor dicho, los términos que me dan k cuadrado sería k y k, ¿verdad? Y luego los que multiplicados den negativo 20, pero sumados menos 1, sería menos 5 y 4, ¿verdad? Porque menos 5 más 4 da menos 1. Y menos 5 por 4, menos por más, da menos. Uno es negativo y el otro es positivo. Aquí alguien pudo haber dicho más 5 y menos 4, pero sí le hubiera funcionado para que le diera menos 20, pero no para que le diera menos 1. Si hubieran escogido k más 5 y k menos 4. Es 5 por menos 4, le da menos 20. Pero 5 más menos 4 da 1, no negativo 1. Por eso escogimos menos 5 y 4. ¿Verdad? Porque multiplicados dan negativo 20 y sumados dan menos 1. Aquí un ejemplo adicional. Tenemos un trinomio cuadrático en las variables a y b. 2 que multiplicados den este sería AB y AB. Ahora, 2 que multiplicados den menos 2, pero sumados 1. Otra vez tienen que tener signos contrarios. Sería 2 y menos 1, ¿verdad? Porque 2 por menos 1 da menos 2. Y sumados, 2 más menos 1 da positivo 1. Si hubiéramos puesto menos 2 y más 1, hubiese servido, ¿verdad? Pero la suma me hubiese dado negativo. Entonces aquí está, esta es la factorización de este trinomio. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso es una suma al cuadrado, luego esa suma aparece con exponente 1 y luego un término constante. Entonces se ajusta en términos generales a este tipo de expresiones, bueno, aunque no es idéntica, pero sí tengo un trinomio, ¿verdad? En la expresión A más B. Entonces aquí sería A más B y A más B para este término. Y para 6 y 5 necesito 3 y 2, ¿verdad? Porque multiplicados dan 6 y sumados dan 5. Esa sería entonces la factorización de esta expresión. También se puede aplicar la técnica cuando el trinomio tiene la característica de que estos exponentes no necesariamente sea trinomio cuadrático, pero un trinomio donde este exponente es el doble de este y luego un término constante. Se puede aplicar la técnica ahí, ¿no? Sería 2 que multiplicados de p cuadrado, p a la 2 y p a la 2. Y 2 que multiplicados de menos 2, pero sumados menos 1, sería menos 2 y 1. A estas alturas, este sigue siendo un caso de factorización, ¿verdad? Es una diferencia de cuadrados. Esta sería su factorización para este.
Sería esta. Y este, solo lo copiamos. Y aquí está. Esta sería la factorización completa de este trinomio cuadrático. Entonces no decimos que no tiene la forma exacta de un trinomio cuadrático, ¿verdad? Pero tiene forma cuadrática. Así lo vamos a llamar. No sé si tienen alguna pregunta. Al momento no hay.